Buenas noches, jóvenes, con cada uno de ustedes. Vamos a llevar las clases el día de hoy sobre el funcionamiento del puesto de operador. Vamos a hablar de la retroexcavadora John Deere 310 SK. En estos momentos estamos iniciando toda la parte, digamos, operacional de la retroexcavadora, ¿no? Hay algunos participantes que nos están solicitando de otras maquinarias. Lo vamos a hacer, digamos, también de las otras maquinarias. Dejen los comentarios de la máquina que ustedes requieren. Gustosamente nosotros vamos a hacerlos en los próximos días de la máquina que le interesa a usted saber. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo, como he mencionado, sobre el funcionamiento, digamos, de todo el panel de control, ¿no? Ya sea del tablero de la SSM o también, digamos, del tablero de la SDM, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las clases anteriores hemos llevado, digamos, dos temas anteriores que ya nosotros ya tenemos conocimiento, entonces nosotros vamos a pasar, digamos, al funcionamiento del SSM. Lo que les he indicado, ¿no? El funcionamiento del SM está ubicado en la consola del operador o al lado derecho del compartimento del operador, donde lo que está indicando el número 2, como también estoy indicando aquí, ¿no? Entonces, este indicador vamos a detallarlo y vamos a saber, digamos, los funcionamientos, en qué momento nosotros vamos a aplicarlo de esta máquina, ¿no? El número 1 me viene a ser, digamos, interruptor de encendido del motor. En este caso, si esta LED se enciende, si presionamos la primera pulsada, esta LED se enciende, entonces nosotros estamos abriendo el contacto. Es decir, en el tablero de la SSD, entonces, en esta parte, vas a aparecer varias simbologías de color rojo. Entonces, esperemos que esas simbologías se desaparezcan por un tiempo máximo de 10 segundos y mantenemos presionado de nuevo este interruptor, ¿no? Y se va a encender esta LED, es decir, estas dos LED se van a encontrar encendidas. Ahí es donde digamos que el motor va a encender. Pero este interruptor se recomienda mantener presionado por un tiempo máximo de 3 segundos. No se mantiene presionado por 10 o 15 segundos. Si encendió el motor, automáticamente soltamos. ¿Ya? ¿Qué pasa, digamos, si nosotros mantenemos presionado? Entonces estamos dañando, en este caso, el arrancador, ¿no? Lo primero que vamos a dañar ahí es el arrancador, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, ya sabemos el número 1, lo que ya sabemos, o el funcionamiento de este interruptor, que le viene a ser encendido del motor. Vamos a pasar ahora al interruptor número 2, stop. Viene una simbología del motor, stop, que significa apagar, ¿no? En este caso, nosotros vamos a apagar el motor. Si por un caso, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros sabemos que la máquina trabajó todo el día de sus 8 horas, hacemos el procedimiento correspondiente del enfriado del motor en ralentí por 5 segundos o de acuerdo al manual de operación que nos indica. Una vez que hemos esperado es el tiempo estimado de acuerdo al manual, entonces mantenemos presionado por un tiempo también de 3 segundos, ¿no? Y automáticamente el motor se va a apagar. ¿Ok? Entonces, pasamos ahora al interruptor número 3. El interruptor número 3, su función principal es, o la simbología nos indica, es de la transmisión automática. Tenemos, digamos, la simbología de un engranaje, ¿no? Y en la parte interior o medio tenemos la simbología A, es decir, transmisión automática. ¿Para qué sirve o en qué momento nosotros vamos a aplicar si nosotros nos encontramos operando este tipo de máquina de la marca que estoy indicando y del modelo? ¿Ok? Mire, cuando nosotros mantenemos presionado,
En este caso, para activar, ¿cómo se hace y cómo se desactiva? Mira, si nosotros activamos la transmisión automática, lo que debemos hacer es mantenemos presionado estos dos indicadores o LED se deben encender, ¿no? Al encontrarse encendido, ¿esto qué quiere decir? Que los cambios de velocidades, ¿no? Ya se han configurado a modo automático. Es decir, de acuerdo a la aceleración que yo voy a ejercer con mi máquina, mi cambio va a subir de forma ascendente de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y también pues, de 4 a 5. Si bien es cierto, esta máquina del modelo lo que estoy hablando tiene 5 velocidades, que las otras máquinas de las otras marcas no la tienen, ¿no? En este caso, la máquina retroexcavadora John Deere 310SK tiene 5 velocidades, ¿ok? Entonces, las transmisiones, en este caso, los cambios automáticos va a ser de una forma descendente, ¿no? Si yo acelero, si estoy transitándome o desplazando de un punto a otro punto, o ya de acuerdo a las aceleraciones que nosotros vamos a hacer. Vuelvo a repetir, presionando este interruptor, estas dos LEDs se van a encender. Cuando se han encendido estas dos LEDs, ¿qué quiere decir? Que ya se ha configurado de la transmisión o cambios automáticos, ¿no? Cuando se apagan estas LEDs, nos quiere decir que se ha activado, ¿ok? Y la gran mayoría de veces tal vez me están comentando, están en dudas con respecto, digamos, los cambios de velocidades. Si bien es cierto, la gran mayoría de las refrescadoras vienen cambios de velocidades, que son 4, ¿no? En este caso de la máquina y marca que le estoy vienen a ser de 5 velocidades, ¿ok? Entonces, pasamos al número 4. El número 4 me viene a ser un interruptor del freno de parqueo o estacionamiento. ¿Cómo se activa? Presionando, se enciende esta LED, es decir, que el freno de parqueo está activado. Pero para poder realizar la activación o desactivación del freno de parqueo, hay que cumplir unas series, digamos, de procedimientos. En este caso, el control de la dirección debe encontrarse en neutro, ya sea para poder aplicar frenos de parqueo o ya sea para poder activar el freno de parqueo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Si nosotros presionamos, esta LED se enciende, que quiere decir que el freno está activado. Ahora, si hemos presionado de nuevo, esta LED se apaga, el freno de parqueo se ha desactivado. Además de eso, digamos, esta simbología que está en esta parte lo va a apreciar cuando ustedes activan el freno de parqueo, lo van a apreciar o lo van a visualizar en el tablero estándar, ¿no? En esta parte, ¿ok? Entonces, ahora pasamos al número 5. El número 5 me viene a ser las luces de emergencia. ¿Cuándo lo aplicamos? Lo aplicamos cuando nosotros vamos a estacionar la máquina o cuando nosotros nos estamos dirigiendo de un punto a otro punto, es decir, por las o vamos a transitar, ¿no? Por las vías públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa? Si nosotros presionamos, esta LED se va a encender. Entonces, ahí es donde que la luz de emergencia se va a activar. Para poder desactivar de nuevo, la LED se apaga, nos quiere decir que se encuentra apagada de emergencia. Eso es con respecto al interruptor número 5. Ahora, con respecto al interruptor número 6, ¿qué función nos cumple? ¿No? El número 6 nos sirve para el cambio de la pala cargadora, ¿no? Es decir, de la cuchilla. En este caso, los cambios automáticos, es decir, lo hacemos. Si nosotros presionamos, enciende esta luz, quiere decir, digamos, que la cargadora lo hemos dejado en esta posición. Es decir, lo vamos a poner otro implemento de trabajo como las horquillas de, por ejemplo,
para hacer trabajos similares a montacarga, ¿no? Para elevar, bajar cualquier tipo de carga, ¿no? En este caso nosotros ya no requerimos utilizar la cargadora o la cuchara estándar, ¿no? Para eso sirve, digamos, se activa, digamos, se mantiene presionado y esta LED va a encender y para poder de nuevo presionamos, esta LED se va a apagar, ¿no? Solo para hacer el cambio, digamos, de la carga, ¿ok? El número 7 me viene a ser un interruptor de luz de la parte frontal o delantera, ¿no? Tiene tres posiciones. Presiono, debajo del 7 hay una LED, se enciende. Si sigo presionando, se enciende la otra. Si sigo presionando, la tercera. Entonces hay tres posiciones de esta luz de trabajo de la parte delantera. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo presionando en la... Es decir, la luz delantera, todas las luces delanteras se apagan. Como saber, digamos, que se va a apagar? Es igual que los anteriores interruptores que les he indicado. Cuando se encienden estas LED, ¿qué quiere decir? Que la luz de trabajo, la parte frontal, se encuentra encendida. Cuando desaparezcan o se apagan estas LED, nos quiere decir que la luz de trabajo se encuentra apagada. ¿Cómo la apagamos? En el cuarto intento. Es decir, cuando nosotros presionamos en el cuarto, ¿no? En la cuarta posición. El número 8 me viene a ser interruptor de luz de trabajo de la parte posterior o trasera. Tiene lo mismo, tiene tres posiciones. Debajo del 8 también hay una LED, ¿no? Aquí tenemos otra LED y aquí la tercera LED. Tres posiciones, ¿no? Si nosotros mantenemos presionado la primera, se va a encender la primera LED. Si seguimos presionando, la segunda, si seguimos presionando, la tercera, ¿ok? Si bien es cierto, en la parte posterior, ¿cuántas luces se encuentran? En esta máquina se encuentra al costado, lado izquierdo y lado derecho, una a cada lado. Entonces estamos hablando dos luces. Ahora, en el posterior hay dos luces a cada lado, izquierdo y derecho. En total estaríamos hablando de 4. 2, entonces serían 6 luces de trabajo en la parte posterior. Y en la cuarta posición, presión este interruptor, también se apaga las luces de trabajo. ¿Ok? Ahora, el de limpia parabrisas de la parte delantera. También tiene tres posiciones. Si yo presiono, debajo del 9 hay se enciende. La limpia parabrisas va a ser normal, ¿no? Es decir, la velocidad de la limpia parabrisas va a ser normal. Si sigo presionando, vamos a estar en la segunda velocidad, es decir, más rápido, un poco más rápido. Si sigo la tercera, se enciende la tercera LED, entonces la velocidad va a ser también más rápido que los dos anteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo presionando en la tercera? Perdón, en la cuarta. En la cuarta posición, si yo presiono, también se apaga la LED, como también se va a apagar o detener la limpia parabrisas. Número 10 me viene a ser lava parabrisas. Es decir, de acuerdo, digamos, a la necesidad y de acuerdo a la suciedad o al estado que se encuentran las parabrisas, ¿no? Nosotros vamos a hacer las añadiciones de agua a la parabrisas. Entonces, este interruptor se realiza o cómo hace su funcionamiento. Cuando nosotros presionamos, va a salir agua a esta posición de las parabrisas. Entonces, con la ayuda de la limpia parabrisas, va a limpiar todo el sector que se encuentra sucios, ¿no? Solo digamos de acuerdo a la necesidad, no vamos a mantener presionado por 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, no, de acuerdo, solamente segundos.
sale, digamos, el agua, ¿no? Para poder así lavar la parabrisas, ¿ok? Ahora, el número 11. El número 11 me viene a ser de la parte posterior. Tiene dos posiciones. Debajo del 11 también una LED. Presionamos, es la primera velocidad normal. Seguimos, se enciende la segunda LED, que es una posición más rápida, ¿no? Ahora, si seguimos presionando en la tercera posición, es decir, la de la lavaparabrisas también se va a detener, ¿ok? Es decir, ya no va a hacer su funcionamiento, se apaga. El número 12. ¿Qué función nos cumple el número 12? ¿Qué es? El número 12 es un interruptor, ¿no? De la séptima función, que lo conocemos o lo llamamos en las marcas John Deere. Si bien es cierto, aquí nosotros apreciamos la simbología hidráulico y AUX, ¿no? Y el 7. Este es auxiliar, es decir, de acuerdo a la necesidad que el productor o el propietario requiere, ¿no? ¿Cómo se hace? Netamente para poder hacer el cambio de la parte posterior o trasera, la cuchara excavador con un martillo, ¿no? Para poder hacer perforaciones, etc. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos cambiar la cuchara excavador con un martillo, lo primero que debemos hacer es tener las configuraciones o las aplicaciones ya indicadas por su fabricante. Lo que debemos hacer es primero, una vez ya teniendo todo, si deseamos cambiar, cambiamos la cuchara excavador, tenemos que presionado. Al mantener presionado este interruptor, se va a encender esta LED. Es decir, enciende esta LED, entonces ya nosotros podemos, digamos, el martillo, ¿no? Y aquí es para poder realizar la desconexión, ¿ok? Para poder activar y desactivar, ¿ok? Posiciones, dos posiciones. Ahora, pasamos a la tercera, o perdón, al el interruptor, ¿no? Nosotros apreciamos en este interruptor dos imágenes o dos máquinas. Vemos una retroexcavadora y una excavadora. Entonces, la gran mayoría de las máquinas en las diferentes marcas que ya ahora están actuales, incluyendo esta marca y este modelo de esta máquina, ya vienen, digamos, la parte de operaciones con dos patrones de la parte posterior. Si yo soy un operador de excavadora, también puedo realizar la operación de una retroexcavadora, o ya sea viceversa, ¿no? Soy un operador de retro excavadora, puedo hacer el trabajo también con una excavadora hidráulica, ¿ya? ¿Cómo se activa? En el 13 hay una LED. Si yo presiono esa LED, este interruptor, mantengo presionado, entonces debajo de esta 13, entonces se activa el modo de operación de retroexcavadora, es decir, patrón SAE. Ahora, ya que hay otro interruptor, entonces, digamos, sigo presionando esta parte, se enciende esta LED, entonces configurando la parte de operación de control de la retroexcavadora, ¿no? Entonces, fácil de configurar los de mando a la que nosotros requerimos. Si yo soy un operador de excavador hidráulico, operar una por necesidad que ya no hay un operador, lo que voy a hacer es adecuarme, ¿no? A la necesidad que yo ya he tenido experiencias, entonces lo configuro, entonces presiono esta, mantengo para que se encienda, entonces ya el control de mando de la parte ya está configurada de modo excavador. Solamente que las diferencias en los giros de pluma. Bien es cierto, si eres un operador de excavadora, la excavadora da una vuelta en
de 360 grados, a diferencia de la excavadora. Las plumas solamente son de 90 grados a cada lado, a la izquierda y 90 grados al lado derecho, entonces de un 180. No es como la excavadora que gira 360 grados. Es una diferencia. Después, digamos, en las configuraciones realizadas, en el sector número 13, te adecuas, ¿no? En lo que tú requieres. Si deseas operar en modo retro, entonces configuras en el patrón side. Si deseas operar en modo excavador, entonces en patrón ISO. Ahora vamos al interruptor número 14. Es, el interruptor de suspensión. Se activa y en. Si bien es cierto, nosotros vemos aquí la imagen, la propia imagen indica para que, por ejemplo, deseamos hacer una nivelación. La suspensión, ponerlo en cuchara entre el brazo en flotación. ¿Cómo se activa? Si presionamos, esta LED se enciende. Al encender esa LED, la suspensión hidráulica ya está activada. Entonces, la máquina, tú retrocedes de esta forma, la cuchara que se cierra o que se abre, el brazo va a subir, ya hay una suspensión ahí. Esto nos sirve para poder realizar trabajos en. Se activa, vuelvo a repetir, presiona el botón cuando la ley está activado. Cuando esta ley se apaga, el digamos, o el interruptor de presión también desactivado. Entonces, esos son los funcionamientos del S. Esta es la máquina que le estoy indicando, una excavadora John 10SK. Se encuentra ubicado en la consola derecho por el número 2. El número 1 ya sabemos. El número 1 me viene a ser salida de carga celular. Nos sirve, digamos, para carga de celulares. ¿Okay? Hay que aclarar en esta parte, digamos, ¿no? Si bien es cierto, vuelvo a repetir, es una máquina John Deere de modelo 310SK. Los cambios de velocidades manuales se encuentran ubicados en el control de la dirección en esta parte, ¿no? Nosotros realizamos los cambios de marchas para ir adelante o hacer los movimientos a F, N o R. La palanca de control de dirección se encuentra ubicada de primera, segunda, tercera, ¿no? Y la D le viene a ser cuarta y quinta. Ok, vuelvo a repetir, esta máquina tiene 5 velocidades, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora ¿no? El número 2 es el sistema monitor estándar, ¿no? Se encuentran una de ellas, vamos a apreciar que es la temperatura del refrigerante del motor, ¿no? Siempre estas deben encontrarse en rangos de verde, nunca debe estar en rango, ¿ok? ¿Cuáles los motivos que se eleva la temperatura del motor? Una de las causas puede ser, digamos, falta de refrigerante. La otra causa puede ser que el termostato se encuentra mal. Y la otra causa puede ser que la bomba de agua también no está trabajando correctamente, ¿no? Está mal. Y la otra puede ser, digamos, el templador de faja, está roto, etc. Y ahí es donde que se eleva la temperatura.
este caso de estas máquinas que hay una sola comunicación entre las fajas, ¿no? Por ejemplo, en estas máquinas si el templador de fajas se rompe, entonces si tú sigues realizando la operación del motor, sin acelerar por más, se va a elevar la temperatura. Entonces, nosotros hay que estar atento a las simbologías que nos aparecen. Nos va a aparecer una simbología de, es decir, apagar el motor y en esta, ¿no? En esta LED te va a aparecer, digamos, reducción de potencia del motor. Y este indicador se va a elevar la temperatura a esta posición. ¿Qué pasa si sigues insistiendo ahí? Si bien es cierto, las máquinas tienen tres categorías de advertencia. La primera categoría me viene a ser hablamos de la máquina, en el segundo hablamos de temperaturas y en la tercera hablamos de... Si bien es cierto, nosotros ahora como operadores nos encontramos, si se eleva la temperatura del refrigerante del motor a esta posición, nosotros ya nos estamos encontrando en la segunda categoría. ¿Qué hacer ahí? Nosotros debemos averiguar la causa y dar solución inmediato a la necesidad. Es decir, si es posible, en este caso se encuentra a esta posición, ver, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es lo primero que les he indicado, ¿qué las posibles fallas? Uno, vuelvo a repetir, si el motor o la temperatura del refrigerante del motor se eleva al rango rojo, puede ser por falta de refrigerante, puede ser, digamos, que la bomba de agua no está trabajando bien, puede ser que el termostato está mal, es decir, no deja pasar o no deja pasar el refrigerante, ¿no? Para que así puede mantener la temperatura adecuada. Puede ser, digamos, como esta máquina que suelen pasar el templador de fajas. Si el templador de fajas se encuentra roto, entonces la temperatura del refrigerante del motor se va a elevar. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Lo primero que debemos hacer es mantener el rally por un minuto y ver la causa máximo 2, ¿no? La idea es que nosotros no debemos estar en la tercera categoría. Si nosotros lo primero, vuelvo a repetir, nos viene a la cabeza qué puede ser, lo que debemos hacer es apagar el motor inmediatamente, entonces esperar un minuto, ¿no? Apagamos y verificamos las causas. Levantamos obviamente el capo del motor, verificamos si es refrigerado, ¿no? Y llamar, digamos, al personal de mantenimiento para que le pueda dar solución de acuerdo a la falla que se ha detectado. ¿Ok? Entonces, decir que nosotros no debemos estar en la tercera categoría. Cuando nosotros encontramos hay que dar soluciones. ¿Ok? Ahora, siguiente simbología. Nos la temperatura del aceite de transmisión. También debe estar, digamos, en el rango de verde. No debe encontrarse en el rango de rojo. Es decir, de esta posición a esta posición. ¿Ok? Todo lo que es verde. Y la siguiente simbología me viene a ser el indicador de combustible. Siempre el indicador de combustible debe estar en rango verde. Nunca a este rango ya nos está indicando que está en reserva, no que está sin combustible en esta parte. ¿Okay? Siempre nosotros al concluir nuestro trabajo, por ejemplo, hemos trabajado todo el día de hoy. Entonces, al finalizar la tarea o el trabajo, lo que debemos hacer como operador capacitado es tanquear el tanque de combustible. Nunca debemos dejar desabastecido de combustible nuestro tanque. ¿Qué pasa, digamos, cuando nosotros dejamos desabastecido? Es decir, vamos a dañar todos los componentes que conforman el sistema de combustible. Entre ellos es un motor convencional, las bombas de inyecciones, inyectores, ¿no? La bomba de combustible, ¿no? Entonces hay varias cosas, digamos, en este caso todos los componentes que tema lo que estoy indicando. Entonces, la idea es conservar, digamos, esos componentes y así tampoco no tratar de averiar el depósito de combustible. ¿Ok?
¿Qué más apreciamos? En este lado derecho vemos, digamos, lo que nos indica un menú. Es decir, esto es parte de aquí lo que le estoy mencionando, indica, nos sirven para poder hacer, ¿ok? Por ejemplo, por esta parte, digamos, si nosotros somos operadores, sabemos o conocemos, hemos llevado la capacitación su- por la empresa, en este caso, digamos, de la marca de la máquina funcionando, entonces ustedes pueden averiguar cuáles son las causas, digamos, pueden ver otras fallas que pueden, también te aparecen los códigos fallas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo deseo realizar la medición de presión general, ¿no? De la presión de la máquina, entonces ingreso, primero presiono menú, avanzo y ingreso a diagnóstico. En diagnóstico selecciono. Al seleccionar el diagnóstico, ahí verifico, ¿no? ¿Cuánto es mi presión general de la máquina que se encuentra? Y otras cosas más que puedo ver. Entonces, el menú es para poder ver cuáles son las que yo deseo ver, ¿no? El next me para avanzar, seleccionamos y en esta parte retrocedemos, ¿ok? Entonces eso sería, digamos, a la parte del sistema monitor estándar, ¿ok? Número 3. El número 3 me viene a ser clapson o bocina. ¿Y cuándo lo vamos a aplicar? Cuando nosotros vamos a poner en movimiento, es decir, cuando vamos a dar encendido el motor, hay, por medidas de seguridad hay que presionar el claxon, cuando también cuando vamos a realizar el movimiento, ya sea marcha adelante o retroceso, también hay que hacer sonar el claxon, ¿ok? El número me viene a ser avería de control de la temperatura. En este caso, de acuerdo a la selección de aires acondicionados, ¿no? Por toda esta sección me viene a ser de color azul, es decir, frío, color rojo, ser caliente. Entonces, nosotros de acuerdo a la necesidad o el área donde que nosotros estamos laborando. Y el 5 me viene a ser de control de velocidad de la ventiladora. En esta posición se encuentra apagado. 4 velocidades, ¿no? La primera, normal, la segunda, tercera y cuarta, ¿no? De acuerdo a la necesidad también que yo requiero. Yo pongo, digamos, en la cuarta posición, entonces la velocidad de la ventiladora va a ser más, ¿ok? Ahora pasamos en el número 6, es la avería de la revolución del motor. Vemos aquí una tortuga y un conejo o liebre. Entonces, lento, rápido. Esta avería nosotros debemos, cuando vamos a realizar trabajos con la parte de excavación, es decir, con la parte de trabajo del excavador, ¿no? Antes de bajar los estabilizadores, se recomienda, de acuerdo a lo que nos proporciona informaciones, eh, bajarlos, revolucionar el motor primero revolucionar el motor, es decir, la avería siempre se va a encontrar en tortuga. Cuando nosotros giramos hacia el lado derecho, entonces aquí en este nos va a aparecer a cuánto vamos a revolucionar el motor. La revolución para poder realizar trabajos de excavación se recomienda entre 1700 a 1800 revoluciones por minuto. Entonces, si nosotros giramos la avería esta, sacar 1700 revoluciones por minuto. Una vez seleccionamos las revoluciones del motor, recién nosotros procedemos a los siguientes pasos, como una de ellas, bajar los estabilizadores, desactivar el hidráulico, ¿no?
y recién accionar el trabajo. Nunca podemos bajar los estabilizadores cuando la revolución no se ha tratado de incrementar. De bajar los estabilizadores sí va a bajar, pero lo que pasa que digamos vamos a estar dañando o averiando la bomba hidráulica o los agentes hidráulicos que conforman la máquina, ¿no? Entonces, la idea es tratar de conservarlo, ¿no? Primero revolucionamos el motor, si vamos a realizar el trabajo en la parte y después procedemos a los siguientes pasos. Es en el caso de la avería o el indicador número 6. Pasamos ahora al indicador número 7. El 7 viene a ser descongelador, tiene 3 posiciones este interruptor, aire acondicionado y calefactor, de acuerdo a la necesidad que yo quiero. Si gusta puede ser descongelador, ¿no? En el medio es el aire acondicionado y en el tercera posición es el calefactor, ¿ok? El número 8 ser libre, ¿no? La máquina, digamos, este interruptor se encuentra libre, le puede instalar de acuerdo a la necesidad del propietario, que hay otros indicadores u otros implementos que se puede activar, ¿ok? El número 9 indicando para elevar o subir o bajar con suspensión neumática. Para subir y bajar el neumático, esta máquina me viene a ser con suspensión neumática. Hay asientos o también que viene a ser con suspensión mecánica. En este caso del modelo y de que está indicando, me viene a ser con suspensión neumática. El número 10 en estas máquinas viene a ser ubicado la baliza o circulina. ¿Okay? Tiene dos posiciones, enciende y apaga. El número 11 de activación y desactivación del 4x4. Por ejemplo, aquí, si nosotros apreciamos, he sacado a un costado al lado izquierdo de este indicador, ¿no? Indicado en el número desactivado y activado. ¿Cómo yo sé cuando se encuentra activado mi 4x4? Si nosotros activamos un interruptor a esta posición, esta máquina me va a aparecer en este tablero, ¿no? En esta parte. La imagen de color verdecito. Entonces, cuando se encuentra esta avería activado y se encuentra la imagen de la máquina en este, nos quiere decir que está activado, se encuentra activado el 4x4. ¿Cuándo nosotros lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar cuando la máquina se encuentra ubicado en línea recta frente a la pila o carga, ¿ya? Nunca podemos, digamos, activar el 4x4 cuando los neumáticos o el volante está girado a la izquierda o a la derecha. Solamente se activa en línea recta frente a la pila. Solo se hace cuando vamos a ir a cargar el material, ¿no? Una vez cargamos el material, desactivamos 4x4, ¿ok? Desactivamos el 4x4 y hacemos la descarga correspondiente de acuerdo al trabajo que estamos desarrollando, ¿no? También se utiliza el 4x4 para salir de un fango, también para poder salir de una rampa, pero ojo, vuelvo a repetir, la máquina debe encontrarse en línea recta. Nunca nosotros activar el 4x4 girando el volante, porque estamos dañando los direccionales, tema de transmisión de los mandos finales, tratando de acortar la vida útil, ¿no? El número 12, ¿qué nos indica? Ese es un interruptor libre, también de acuerdo a la configuración que el propietario requiere, lo han dejado ¿no? Para que lo puedan hacer las conexiones. Entonces nosotros hemos concluido con el funcionamiento de en este caso del operador, ¿no?
Ahora pasamos sobre el funcionamiento de la luz y consola de la dirección. La luz de la cabina se encuentra ubicado al interior, ¿dónde está ubicado? Encima del asiento. Tiene tres posiciones. Si nosotros presionamos en esta parte, va a encender la luz. Al igual, si nosotros mantenemos presionado aquí, también enciende, pero si tenemos presionado al medio, apaga. ¿Ok? Eso lo vamos a encontrar ubicado, vuelvo a repetir, encima del asiento, es decir, encima de nosotros que nos encontramos eh, sentados en el asiento, ¿no? Ahora al interruptor de la luz direccional que se encuentra ubicado en el número 1 del lado de la imagen de su pantalla, ¿no? Entonces, este interruptor de las direccionales, ¿dónde y cuándo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar en algunas intersecciones, es decir, en las esquinas, cuando girar a la izquierda o a la derecha. Tiene tres posiciones. Entonces aquí, si nosotros presionamos a la izquierda, entonces mi interruptor o mi luz direccional va a girar o se va a encender del lado izquierdo. Si yo mantengo presionado este interruptor al lado derecho, entonces el interruptor del lado derecho o la luz de trabajo del lado derecho se va a encender, ¿no? Entonces si en el medio me viene apagado. Entonces este es un luz de giro como todos los vehículos por mentalidad que se tiene que utilizar en las intersecciones, ¿no? O también cuando nosotros vamos a un vehículo tenemos que utilizar, ¿ok? El número 2 indica, el número 2 me viene el volante, ¿no? Pero en esta parte también hay que tener en cuenta, si ustedes aprecian, ahí se encuentra del volante, se encuentra ubicado el control de la dirección. Si bien es cierto, aquí está la F, la N y la R. Vuelvo a repetir, en esta parte se encuentran ubicados los cambios de velocidades manuales, ¿no? Los cambios, es decir, vuelvo a repetir, esta máquina del modelo que les estoy explicando tiene 5 velocidades. De primera a tercera, 1, 2, 3, ¿no? En forma antihoraria, de una forma horaria. Seguimos girando. Digamos, nos va a aparecer la de D, entonces que es cuarta, y quinta me viene a ser el ingreso de cambio de velocidad automático, ya de acuerdo a la velocidad que yo voy requiriendo, ya sea de cuarta a quinta puede pasar de una forma de velocidad automática o de una forma descendente puede bajar de quinta a cuarta, de acuerdo a la aceleración que yo hago. Pero eso sí, si yo estoy seleccionando mi velocidad manuales, nunca va a bajar de acuerdo a mi velocidad de 4 a 3, porque ahí se está controlando los cambios de velocidad de una forma no automática. ¿Ok? Entonces, eso sería respecto sobre el funcionamiento de la luz y consola de la dirección, ¿no? Ahora pasamos sobre los controles de pedales y interruptor de pilotaje hidráulico. Si bien es cierto, el número me viene a ser que se encuentra ubicado a pie derecho el pedal del acelerador. Su función de este pedal del acelerador es para incrementar las revoluciones del motor, como también para poder disminuir. ¿Cómo incremento? Piso el acelerador, la revolución del motor se va, ¿no? O se va a elevar. Dejo de pisar, entonces se va. Si dejo de pisar totalmente, entonces las revoluciones del motor van a encontrar un ralentí, ¿no? Si bien es cierto, en las clases anteriores les he indicado que las revoluciones motor de esta máquina le viene a ser 900 revoluciones. ¿Ok? El número me viene a ser de freno de servicio. Se encuentra ubicado en el lado del pie izquierdo. Igual, el número 3 me viene a ser pedal de freno de servicio. Aquí vamos a encontrar, digamos,
seguro que la gran o todas las retroexcavadoras, sin excepción de marcas, ¿no? Y este seguro yo lo retiro, solo piso el número 2, en este caso el pedal del servicio, de freno de servicio del lado derecho. Entonces, el neumático va a frenar, ¿no? Pero el neumático del lado izquierdo no, es decir, va a seguir avanzando si yo voy acelerando o dejo, o si no acelero. Si bien es cierto, la máquina se encuentra revolucionada a 900, por más que tú no aceleres, la máquina ya, si pones de N sin acelerar, la máquina ya va a avanzar, ¿no? Entonces, estos pedales individuales se recomienda utilizar en sitios confinados o sitios estrechos, ¿no? O de acuerdo al trabajo que requiere, ¿no? Se utiliza. Pero aquí, digamos, siempre hay que tener en cuenta y hay que estar verificando si hay momentos que algunos curiosos suban y le retiran el seguro. Nosotros, como no, hay veces subimos, queremos freno de servicio y vamos a pisar solamente uno y el otro neumático no va a frenar, es va a seguir avanzando y entonces puede suceder cualquier tipo de accidente. Entonces hay que estar atento en estos casos, ¿no? El número 4 también se encuentra ubicado en el lado del pie izquierdo, el pedal de bloqueo diferencial. ¿Cómo se hace o cómo se activa? Se activa pisando. Cuando pisamos se activa, digamos, el bloqueo diferencial. Dejamos de pisar, se desactiva. Pero ¿cuándo nosotros debemos aplicar o cómo? Debemos aplicar primero la máquina para poder aplicar el pedal diferencial. La máquina debe encontrarse en ralentí, es decir, en revolución. Nunca debemos nosotros aplicar el pedal del bloqueo diferencial cuando el motor, la revolución del motor, digamos, está elevado, ¿no? Puede ser 1500, 1400, ¿no? Entonces, esta parte solamente se aplica cuando el motor se encuentra en revoluciones mínimas. Se aplica pisando y se desaplica o se desactiva dejando de pisar, ¿ok? Ahora pasamos al lado izquierdo de esta imagen. Nos está indicando el número 1, interruptor de bloqueo y activación del hidráulico de los mandos o de controles de la excavadora. Si bien es cierto, aquí le he retirado con la intención de poder entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un candado cerrado y un candado abierto. Si nosotros hemos presionado al candado, es decir, el pilotaje hidráulico está bloqueado. Por más que el motor se encuentre encendido, nosotros accionamos o movemos, el control no va a poder obedecer. Es decir, los movimientos de la pluma, de la cuchara, no va a accionar. Ahora, para poder desactivar, tenemos que presionar en este indicador. ¿Sí? En este candado, como está indicando abierto. Presionamos ahí, entonces ahí recién nosotros vamos a poder accionar, ¿no? Activar, es decir, vamos a extender el brazo, a plegar, vamos a girar a la izquierda o a la derecha, abrir o cerrar la cuchara, ¿no? Entonces eso sería su función con respecto al de pilotaje hidráulico. ¿Okay? Ya teniendo, nosotros pasamos a la perilla de control de revoluciones del motor. En esta parte que nosotros lo hemos hablado, solamente estoy rescatando con la intención para poder recordar mucho mejor. Esta avería, le vuelvo a repetir, se debe revolucionar el motor antes de
estabilizadores. Esta parte se encuentra los estabilizadores. Tiene dos estabilizadores, obviamente al lado derecho y izquierdo, ¿no? Que está al otro lado. Entonces, antes de bajar o accionar el implemento de trabajo en la parte posterior, revolucionar el motor. ¿A cuánto les he indicado? Sea entre 1700 a 1800, ¿no? Entonces, esas son las revoluciones del motor que debemos hacer. La avería tiene que girar, digamos, de lo que está de posición lento, ¿no? Hacia la derecha, en sentido horario, ¿no? Nosotros vamos a estar girando, en esta pantalla te va a aparecer las revoluciones del motor. Nosotros estamos realizando las revoluciones, ¿no? Si ya para 1700 o 1000, de acuerdo a la necesidad del trabajo también, ¿no? Dejar, recién nosotros procedemos a bajar los estabilizadores, a desbloquear el piloto hidráulico, si está puesto el seguro, en este caso de bloqueo del aguilón, también hay que sacarlo, todo, ¿no? Y ustedes a realizar. Ok, eso sería con respecto a las funciones de batería de control de revolución. Si bien es cierto, vuelvo a repetir o insisto que en la parte posterior ya no se encuentra ubicado un pedal de aceleración. Esta vez el número 1 lo que está indicando es reemplazado por un acelerador. ¿Okay? Ahora, para nosotros poder de nuevo girar el asiento en la parte frontal, lo que debemos hacer es, una vez puesto el implemento de trabajo de la parte posterior a estas posiciones como está indicando en esta imagen, todo en este orden, lo que nosotros antes de girar lo que debemos es hacer, poner o girar la avería al lado izquierdo en lento, ¿ok? Entonces, y recién nosotros podemos girar el asiento. Pero en esta máquina del modelo, lo que estoy indicando, si por algún incidente no o se olvidan de girar esta avería en la posición lenta, en la tortuguita, ¿qué pasa? Giran el asiento, suben todo, ¿ok? Giran el asiento, automáticamente las revoluciones se va a bajar de 1700 a 900. Si bien es cierto, las revoluciones mínimas de esta máquina le viene a ser 900. Entonces, hemos seleccionado, hemos girado la avería, le hemos dejado esta posición, obviamente aquí está apareciendo 1700, ¿no? Ahora, ya todo, ok, giramos en la parte frontal, automáticamente ustedes van a ver aquí en la pantalla, ya no va a estar girado la revolución a 1700, va a estar a 900. Pero ¿por qué, no? La pregunta nos va el por qué. Porque esta máquina en el asiento hay un sensor. El sensor indicador de revoluciones, ¿no? Esa es la ventaja que esta máquina tiene a diferencias que las otras no la tienen. Entonces, ahí hay una diferencia. Y hay varias diferencias que ya les he dicho, ya lo tienen también, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la función de esa avería, ¿no? Ahora pasamos a los controles, que también ya nosotros hemos hablado, ¿no? Con respecto, este es el control, el número 3. Pasamos ordenadamente. Tiene tres posiciones este interruptor. Le viene a ser descongelador, aire acondicionado y calefactor, ¿no? Posiciones. Y con el número 2 nosotros regulamos el aire acondicionado o el descongelador o el calefactor que seleccionado. Entonces nosotros aquí en el número 2 vamos a girar la avería ya sea al lado derecho. Esta posición al lado derecho va a ser caliente, ¿no? En la sección roja. Si giramos al lado de izquierdo a esta posición lado azul, entonces va a ser frío. La ventiladora nosotros la regulamos con este debería el número 3, apagado, encendido, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿ok? 4 velocidades. El número 1 ya sabemos que es cargar celulares, ¿no? Salida para carga de celulares. Nosotros ya hemos hablado
toda esa parte lo que encuentra en la consola del operador. Encontramos el encontramos el mando de la pala cargadora, encontramos los cambios de velocidades ubicado en el mismo control de la dirección. Ok, entonces si bien ya tenemos todo en cuenta, entonces pasamos a lo siguiente. Pasamos ahora a controles del asiento. Controles del asiento, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si bien es cierto, les he dicho esto, me viene a ser con suspensión automática, ¿no? El número 1 me viene a ser para poder nosotros avanzar el asiento hacia el volante, es decir, más cerca del volante. Y si mantenemos presionado, digamos, el número 1, también podemos retroceder el asiento o alejarnos del volante, de acuerdo a la necesidad que nosotros requerimos. El número 2 para realizar el giro del asiento. Es decir, si ya he concluido, deseo hacer una excavación de zanja, el asiento en la parte posterior, entonces presiono esta parte y giro el asiento. ¿Okay? El número 3 me viene a ser regulador del espaldar, ¿no? Es decir, de acuerdo a la comodidad que yo requiero. 4 me viene a ser regulador, en este caso, también del espaldar, pero aquí hay un seguro, de acuerdo a la necesidad de lumbares. Es un regulador del lumbar, ¿no? De acuerdo a la necesidad que nosotros requerimos. El número 5 me viene a ser para poder accionar o levantar el neumático a la necesidad que nosotros requerimos. Si nosotros presionamos a esta posición, en este caso el asiento va a bajar, ¿no? Sube y el número 6 ya nosotros sabemos, ya tenemos en cuenta que es el claxon o bocina. Ok. Ahora vamos a pasar sobre la palanca del volante de dirección. Mira, en esta parte, el número 1 se encuentra ubicado una palanca, ¿no? Sobre la inclinación del volante. Si bien es, por ejemplo, si yo acciono el número 1, el volante puede ir a la necesidad que yo requiero. Puedo tratar de llevarlo hacia mí o a tratar, ¿no? De acuerdo a la comodidad que yo requiero. Y el número 2 va a ser el volante. ¿Okay? El número 2 me viene a ser el volante. O también algunos lo conocemos. Y en esta parte, vuelvo a repetir, me viene el control de la dirección. Y aquí se encuentra el motor de tres posiciones. Giro a la izquierda, medio apagado y giro a la derecha. ¿No? Entonces, ahora pasamos sobre el funcionamiento del estabilizador. En este caso, nosotros lo que debemos hacer es lo siguiente. Los funcionamientos del estabilizador, ¿no? El 1, ya sabemos que debemos hacer antes de bajar el estabilizador. Primero, lo que debemos hacer, nos encontramos en la parte posterior. Vuelvo a repetir, lo que debemos hacer es revolucionar el motor a 1700 o 1800, ¿no? En ese rango. Una vez revolucionado el motor, la revolución del motor obviamente está indicado en el tablero monitor estándar. Esta palanca hacia el número 1. Cuando nosotros movemos esta palanca, el estabilizador del lado derecho va a subir. ¿Ok? Ahora, si nosotros movemos esta palanca al número 2, el estabilizador va del lado derecho, ¿no? Si nosotros movemos, digamos, en este caso, el estabilizador, ¿no? Del lado izquierdo de la máquina que estamos apreciando ahí, ¿no? Si movemos a la posición lado, el estabilizador va a bajar. Si movemos el estabilizador
o en la palanca número 3, el estabilizador va a subir. Entonces, su función de este mando o el funcionamiento de este mando, de esta palanca, son dos, ¿no? Sirve para poder bajar y subir el estabilizador, nada más. Pero insisto, estos estabilizadores se deben bajar como también se deben subir cuando el motor se encuentra revolucionado, ¿no? Cuando se encuentra revolucionado a 1700 o 1800 revoluciones por minuto o de acuerdo al manual del fabricante que nos indica, ¿ok? Entonces, ya nosotros hemos visto el día de hoy sobre el funcionamiento del SSM, funcionamiento de la consola derecho, funcionamiento del... También hemos visto cómo se trata de las revoluciones del motor, ¿no? Cómo se realiza, digamos, las configuraciones para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Netamente esa parte de los diagnósticos lo realiza el técnico mecánico, ¿no? En este caso, ¿no? Especialistas en el caso de la marca que le estoy hablando, ¿ok? Bien, señores, la siguiente semana o en días nos estamos reencontrándonos con respecto a los temas faltantes sobre el funcionamiento del puesto del operador, ¿no? Que tengan cada uno de ustedes buenas noches, nos estamos viendo.